hacer ver la urgencia, que hay una urgencia, que algo es urgente, que algo debe ser urgente, ¿sí? Que algo debe ser porque necesita ser de parte de quien no lo ha visto así, urgente, ¿sí? Urgente. Ya le dije, Marcos, ¿cómo comienza? Una de las características de Marcos, algunos dicen que es muy práctico. Es práctico. Por lo urgente que él ve, le he dicho en otros estudios, Marcos no nos comienza diciendo como Mateo y Lucas, y no porque no sea necesario. No, no, Marcos reconoce su lugar. Mateo y Lucas nos empiezan diciendo inclusive, Juan se va hasta el principio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y él sigue. Mateo y Lucas nos dicen cómo es que ese verbo se hizo carne. Quien lo dice es Juan, pero quien nos dice cómo fue son los dos, Mateo y Lucas. Creo que sí me explico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y quiero que estemos cómodos todos. Yo sé que estamos cómodos, pero yo quiero dar con la comodidad de que le damos la bienvenida a nuestros hermanos pastores. Pastor, bienvenido. Su esposa, ¿no cabe duda? Amén. Ok. A veces nos aventuramos a decir algo. Bienvenidos, ¿verdad? Amén. Para que usted sepa quién está entre nosotros, es un pastor de nuestra ciudad de Colton, podríamos decir, de verdad, de una de las congregaciones en Colton, su esposa, o sea, los pastores, en la nueva expresión, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora sí más cómodo de que, amén, estamos contentos, agradecidos con Dios de tenerles con nosotros. Muy bien. Entonces le decía, Marcos, urgente, urgido, necesita hacernos saber que algo es urgente, presentándolo de esa manera tan urgente que, según él se pone en ese lugar, él reconoce y respeta, porque también es necesario que se nos explique, como Juan, en el principio era el verbo, o sea que el Cristo es eterno. Amén. El Cristo del que ya leímos, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo. Él lo que nos está diciendo ahí es, ¿sabes qué? El verbo, o sea, Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios, pues. Muy bien. Vienen entonces Mateo y Lucas y nos dicen, nosotros les vamos a explicar cómo fue que ese verbo, como dijo Juan, se hizo carne. Y nos explican, ¿sí? Que una virgen que estaba allá, o que un sacerdote llamado Zacarías y su esposa bla, 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 nos empieza a contar detalles. Y toman 2 capítulos para decirnos cómo ese verbo eterno se hace un ser humano y habita entre los hombres. Sí. ¿Marcos también entra en esos detalles? ¿Qué me dicen? Respuesta: N-O. No. Marcos, ¿cómo comienza? En acción. Mire, el versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías, ¿qué es lo que está escrito? Lean conmigo todos. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Después de citar la palabra del Señor, después de citar una escritura, y Él nos ha dicho de quién está citando. Yo le pregunto a usted, y ahí está, no tiene que hacerse problemas. ¿De quién está citando Él? ¿A quién está citando? ¿Qué parte de la Biblia está citando?
Solamente oigo una voz. Ahí está. ¿A quién está citando? ¿De qué parte de la Biblia está diciendo, sacando ahí? Ya se sumaron más. Muy bien. Es que tiene que participar, ¿sí? Tiene que participar usted. Por su bien, pues. Por su bien, no porque el pastor para si quiere verlo alegre. Amén. No, no, no. Por usted mismo, para, amén, que la palabra entre. Alguien ha dicho, yo quiero que Dios me hable. Y otro le dijo, pues lee la Biblia en voz alta y Dios te va a hablar. Lee la Biblia en voz alta. ¿Sí? Así que tiene que participar, por favor, por su bien. Entonces, muy bien. Marcos cita, oiga, Marcos está citando, nos está diciendo, ¿sabes qué? La parte de la Biblia es esta, y nos dice, Isaías, aquí va, ¿sí? Aquí va, ¿sí? Y nos dice, y nos cita. Muy bien, el versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto. Aquí vamos a algo importante también que he considerado. Oiga, Juan el Bautista, estoy en el versículo 4. Juan el Bautista, ¿qué palabrita tiene usted ahí? Versículo 4. Juan el Bautista, ¿qué? Ok, muy bien. Por favor, escuche esto. Sé que diferentes versiones pueden decirlo de otra manera. Dice, Juan el Bautista apareció. ¿Dónde? En el desierto. Usted sabe lo que significa aparecer, ¿verdad? Estoy aquí, de pronto me aparece una luz. Así se prendió. ¿Sí? ¿Sí? Por decir una ilustración, tal vez muy rápida, pero aquí de pronto una luz, algo que apareció. ¿Sí? O aquí estamos y de pronto la puerta se abre y aparece alguien. ¿Sí? Y así, ¿no? El escritor dice, Juan el Bautista apareció en el desierto. Ahora, apareció no como una bendita casualidad. ¿Sí? Oiga, no como una bendita casualidad. No, 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 no. Apareció en la palabra que se usa, no como una bendita casualidad, sino como está escrito. Ya lo dijo, como está escrito. No fue una casualidad, sino una causalidad. No casualidad, causalidad. Por causa de, por causa de alguien, por causa de algo. Ese alguien es Dios que ama y tiene un plan. Apareció no como una bendita casualidad, sino como está escrito, en cumplimiento de y en base a la palabra, los propósitos, el plan de Dios. Ese apareció no es casualidad, ahí como algo misterioso, casual, ay, bendita casualidad. No. Es como parte de un propósito, es parte del plan de Dios. Eso está escrito. Apareció Juan el Bautista. Ojalá entendamos eso. Amén. En la realidad de la vida, las cosas no pasan por casualidad, por suerte. No, está escrito. ¿Pueden decir amén? Está escrito. Todo lo que pasa debe estar escrito. Debe ser en cumplimiento de la palabra. ¿Sí? En cumplimiento de la palabra. Así que apareció, muy bien, en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento. Escuche. Oiga, predicando. Amén. Sí apareció. ¿Cómo apareció? ¿Apareció haciendo qué? ¿Qué fue lo que apareció? Un hombre. ¿Haciendo qué? Predicando. ¿Predicando qué?
¿El bautismo de qué? Del arrepentimiento. ¿Sí? Escuche, pero para esto también nosotros tenemos que saber qué significa arrepentimiento. ¿Qué significa bautismo? No como meras palabras religiosas. Sí, los evangelistas, los evangélicos, los cristianos, los religiosos, usan palabras muy de ellos. Que bautizo, que arrepentimiento, que hay muchísimas palabras. Que las decimos por fe porque no sabemos qué significan. Por una fe malentendida, por supuesto, porque la fe no es ciega, la fe tiene los ojos bien abiertos. Sabe qué dice y por qué hace, por qué no hace. ¿Estamos claros en eso? ¿Amén? La fe no es ciega, hermano y hermana. La fe no es ciega. Quítese eso de la mente. La fe, yo tengo una fe ciega. Ah, bueno, está ciego. Pero su fe no debe ser ciega. Su fe debe tener los ojos bien abiertos y viendo al invisible. El hecho de que no se vea no es que no exista. Entonces, oiga, apareció Juan el Bautista en el desierto, ¿haciendo qué? Predicando. Predicando, sí. ¿Predicando qué? ¿Predicando qué nos dice la Biblia? Oiga, el arrepentimiento, ¿sí? Predicando el bautismo. ¿Dice así o no? Ok. ¿Sí? Predicando el bautismo del arrepentimiento. Para este momento tenemos que entender qué es bautismo, qué es arrepentimiento, porque a veces tenemos ideas, conceptos, creencias muy cortas, y a veces hasta antibíblicas, acerca de algo que debe quedar muy claro. ¿Qué es el bautismo? Y ese no es el tema hoy, no me voy a detener en esto, pero debemos darle importancia a entenderlo, ¿sí? El bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? La idea que yo me agarré de arrepentimiento cuando yo vine a conciencia de la vida en Dios, en el Evangelio, en la religión mejor, porque trato de ver cuándo fue que vino a mi conciencia la palabra, qué idea me formé en mi mente de arrepentimiento. Casi arrepentimiento, y no soy el único. Pero se toma arrepentimiento como llorar y llorar. Llorar y llorar. Arrepentimiento es llorar, son lágrimas. Pero déjeme decirle que algunos dicen que hay lágrimas ¿de qué? Dicen que de cocodrilo, no sé por qué. Pero la idea que quieren dar es que son lágrimas, simplemente lágrimas superficiales. ¿Sí? Expresiones superficiales. Pero arrepentimiento no es solamente llorar. Quiero que entendamos eso. Arrepentimiento no es solamente llorar. Llorar es una señal, es una manifestación. Porque no todos lloran. ¿Sí? No todos lloran porque se arrepienten o al arrepentirse. No todos lloran. El llorar no es la señal segura del arrepentimiento. Llorar, verte llorar no es que te estás arrepintiendo. Cuando Pedro vio a Jesús agarrado, amarrado, golpeado, como estaba, vio cómo lo abofeteaban y todo lo que hizo él, dice que lloró. ¿Sí o no?
y lloró amargamente, ¿sí? Porque lo había negado, ¿sí? Lo había negado, lloró. Escuche eso, por favor, lloró. Pero hubo alguien que había tenido algo parecido, pero no lo mismo. Se sintió muy mal por haberlo vendido, ¿sí? Pero Pedro se arrepintió y Judas se ahorcó. Porque Judas no era arrepentimiento. Pero bueno, entonces, llorar, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Para no hacerle largo el asunto. ¿Qué es el arrepentimiento en pocas palabras? Cambiar tu mente. Cambiar tu actitud. Cambiar en tu mente. Limpiarlo. ¿Sí? Limpiarlo. Cambiar de actitud. Pero en tu mente, en tu corazón, cuando razonas, por eso se dice que el evangelio, ¿sí?, que para nuestra fe se incluyen tres cosas, que son intelecto, emociones y voluntad. Escuche. No es puramente emocional, por favor. Este es el problema en muchos cristianos. Pero que muchos predicadores y ministros los inducen a las emociones y los educan a depender y a vivir en las emociones. Amén. Así los han educado y así los mantienen, tal vez porque es más fácil manejarlos así. Pero no es asunto de manejarlos. Es asunto de guiarlos, de ayudar a nuestros hermanos para que crezcan y sirvan a Dios, crezcan en la fe. Amén. Entonces, intelecto, emociones, voluntad. Sí, están las emociones porque son parte. Dios nos hizo así, seres emocionales. Sí, sí nos hizo Dios así. Pero no solamente emociones. Intelecto, porque tienes que razonar. Hemos estado estudiando los martes. Hemos estado estudiando. Amén. ¿Sí? 4 clases de terreno donde cae la santa palabra, la santa semilla del evangelio. Pero una de las cosas que se ve ahí es que entender. ¿Por qué? Cuando la semilla cayó en un terreno, rápido vino el diablo y se robó la semilla. ¿Por qué? Porque la persona no entendió. Escuche, no entendió. ¿Por qué? Porque no quería entender. Porque no quiso entender. Escuche, porque el evangelio hay que entenderlo. Y para entenderlo tienes que poner a trabajar la cabecita, querer hacerlo. El evangelio te llama a escuchar, ¿sí? Porque en el segundo terreno que Jesús dice en esa parábola es en el que no hay mucha tierra. ¿Se acuerdan? No hay mucha tierra. En los pedregales. La semilla cae, pero como no hay mucha tierra, rápido sale. ¿Quiénes son? Dice Jesús, son aquellos que al oír la palabra inmediatamente aceptan la palabra con gozo. Pero, inmediatamente dice, pero al venir las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, se escandalizan y se apartan. Emocionales, puramente emocionales. El tercero, ¿qué pasó? El tercero, también reciben la palabra, pero cuando vienen vienen las pruebas, las luchas, inmediatamente igual, no soportan.
Pero ¿qué es lo que el punto ahí es que es? Porque no entendieron, porque no quisieron entender, porque el evangelio necesita que tú lo razones, lo entiendas, lo escuches, ¿sí? Quieras oírlo, quieras entenderlo, porque necesitas entenderlo. Es un asunto de la mente, no es un asunto emocional. Otra vez, ese es el problema. ¿Sí? Cuando emocionas a la gente. ¿Sí? Hay gente que aprende a emocionar a otros, ¿no? A provocarlos a la emoción y luego quieres aceptar, ¿verdad? Yo sé que sí, a ver, vamos a orar y... No, necesitas. Entonces, le dije, emoción, intelecto, número uno, intelecto. Necesitas razonarlo, entender, llegar a la convicción, dejar que el Espíritu Santo te explique en tu corazón y te lleve al entendimiento de que eres pecador y necesitas de Jesucristo. Amén. Sí, ya dijeron. Amén. Sin ese entendimiento no va a pasar nada, te vas a emocionar, simplemente. No, es que necesitas entenderlo, razonarlo. El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo en tu intelecto. Por eso, intelecto. Ok, ¿qué es el otro que le dije? Emociones. Claro, una vez que entendiste, entonces, por eso la palabra emociones viene de mover, que te mueves, algo se mueve dentro de ti. Cuando ya te das cuenta que has ofendido a Dios y lo aceptas, lo reconoces, viene el quebrantamiento de tu corazón. ¿Sí o no? Te duele haberlo ofendido. Te duele, como el salmista, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Estás conmovido, conmocionado, te movió, eso se llama emoción, pero es de acuerdo a lo que ya razonaste y el Espíritu te convenció, te dejaste convencer. No le cerraste la puerta al Espíritu Santo, dejaste que te convenciera en tu intelecto. Ahora vino el intelecto, emociones, y en las emociones puede ser que llores. Y yo diría que la mayoría llora. Yo no sé si usted lloró, ¿cómo lo hizo usted? Yo recuerdo de mí. Y todavía me acuerdo, hace 55 años, y le agradezco a Dios por recordarlo ahorita. Acepté un 29 de agosto de 1971. Dice, yo ni había nacido, dice alguno de ustedes, ¿verdad? No, yo era una chiquilla. Amén. Escuchen, 1971, 29 de agosto. ¿En qué mes estamos? En agosto. Estamos por llegar al 29 de agosto, ¿no? O sea, voy a cumplir años. ¿Sí? 55 años. Pero lo recuerdo. Siempre hasta yo creo que me recuerdo el color de mi camisa, cómo era. Y recuerdo cuando pasé al altar. Sí, llorando. Yo lloré y le agradezco a Dios. Amén. Por ese acto porque ya Dios me había convencido en mi intelecto y afloraron mis emociones, lloré. ¿Verdad? Pero una vez que, le vuelvo a repetir, intelecto, emociones, y ahora falta un tercero que es primordial, indispensable. ¿Qué le dije? Intelecto, emociones y voluntad. La voluntad es cuando tú decides, ¿recibo a Cristo o lo rechazo? Eso es decisión. Amén. Porque puede ser que estás convencido, pero dicen que el infierno estará lleno de convencidos. ¿Sí o no? El infierno dicen que va a estar lleno de convencidos, pero que no se decidieron por Cristo Jesús. Intelecto, emociones y voluntad. Voluntad es el poder de decisión que Dios te da, y eso sí que solamente lo haces tú.
La persona decide, acepto, rechazo. Acepto o rechazo. La decisión es tuya. Entonces, hermano, oiga, Juan el Bautista apareció en el desierto, oiga, con sanidad del alma. Escuche por favor esto. Con sanidad del alma, esto es mi estudio, esto es mi comentario, son mis puntos. Con sanidad del alma administrada divinamente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo que está... Oiga, yo le pregunto, ¿qué sanidades estaban operando bajo el ministerio de Juan el Bautista? Ciegos volviendo a ver, paralíticos levantándose, muertos resucitando, sordos oyendo, ¿sí o no? No tenga miedo en decir que... ¿Está leyendo usted la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Oiga, dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y bla, bla, bla. Pero no está diciendo, estamos claros, no está diciendo que ponía las manos, que oraba, que soplaba, que... No, ¿qué hacía? Predicaba el bautismo del arrepentimiento. Por eso le estoy diciendo, predicaba la sanidad del alma. Y por favor, no se adelante a hacer ideas de que no existe el ministerio de sanidad, de liberación física, de... No. Lo que estoy diciendo es que en Juan el Bautista no fue eso el fuerte. No fue así que quiso Dios manifestarse, sino, escuche, por eso le estoy diciendo y le estoy explicando, con sanidad del alma administrada divinamente, porque el que está administrando es Dios. Oiga, con sanidad del alma administrada divinamente. El instrumento de Dios del momento no era un profesional. ¿Está trabajando con el alma? Sí. ¿Cuál es su base, querido hermano pastor, o predicador, o maestro, como usted me quiera llamar, o hermano en Cristo? ¿Cuál es mi base para decir que él estaba trabajando con el alma? Porque él estaba llamando al arrepentimiento, a trabajar, a cambiar de actitud, a cambiar tu alma, tu mente, tu forma de pensar, tus convicciones. ¿Sí? Por eso le estoy diciendo, con sanidad del alma administrada divinamente, el instrumento del Dios del momento no era un profesional. Escuche, él no era un psicólogo. Él no venía con el soy el doctor graduado, soy psicólogo o soy psiquiatra. No, y no estoy en contra de eso. Por eso le estoy diciendo, escuche, por eso se lo digo de esta manera. El instrumento de Dios del momento, por favor, del momento, porque Dios actúa como Él quiere actuar, en quien Él quiere actuar, cuando Él quiere actuar. Por favor, no estamos en contra de los que Dios usa como profesionales, a los que Dios prepara, primero académicamente. Pero vemos a Juan el Bautista. Él no era un graduado en psiquiatría, en psicología, un profesional en consejería, pero escuche, pero sí la persona dispuesta para los propósitos de Dios. Y él empieza a predicar, ¿qué cosa? Otra vez, ¿qué predicaba él? El bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambio de mente y entonces de actitud. Decides cambiar de rumbo. Vas así, no, voy mal, me convierto. Cambias de actitud. Como dice la Biblia, te vuelves de Satanás a Dios. Ahora le vas a servir a Dios. Así que, hermano, quiero que esto quede claro. Yo estoy comenzando como el Evangelio de Marcos, no hoy, ahorita estoy a punto de terminar por hoy. Pero quiero que quede claro en eso. Predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados,
Porque déjeme decirle, para terminar, por hoy, gloria a Dios, dejémonos usar por el Señor. Dejemos que cada uno de ustedes, hermano, le repito, no tenemos nada en contra, gracias a Dios. Yo esta mañana, mientras escribía algo todavía, tengo un hijo, gracias a Dios. Bueno, son 5, ya ustedes saben, ¿no? Tengo 2 médicos. Uno de ellos, aparte de que es un doctor en medicina, en su especialidad correspondiente, está ya también trabajando y ha avanzado mucho, entiendo, con otro doctorado en psicología, como psicólogo. Y no, bueno, porque tengo un hijo, por eso es que favorece a los profesionales. No, es que Dios usa a quien Él quiere usar, le vuelvo a repetir. Amén. Dios usa a quien Él quiere usar, como Él quiera usar. Y usa al que, como decía un viejito, yo no sé ni la A por lo redondo. Y mi esposa dijo, de verdad que no conoce la A, porque no es redonda. O sea, personas que no están nada de preparados, personas que aprendieron a leer en la Biblia. ¿Sabe usted que hay personas que aprendieron a leer en la Biblia? Pero que han sido eminentes ministros de Dios. Siervos que han hecho cosas que los profesionales no lo hubieran hecho, porque eso no era para ellos en ese momento, en ese tiempo. ¿Estamos claros, hermano? Pero dejemos a Dios obrar. Los dejo aquí por hoy. Dios nos bendiga. Dios les bendiga, hermanos. God bless you. Bienvenidos. Welcome. Si le gustaría presentarse las personas que han hoy visitado